Tras meditación y oración, nuestros pastores estaban buscando la voluntad del Señor sobre qué temas estar exponiendo, qué temas estar trabajando en los corazones de la iglesia durante este año 2025. Ya ustedes han escuchado de manera pública que ellos han indicado que el servicio es justamente el tema primario en el cual el Señor estará hablando a su pueblo. Y hemos visto desde diferentes vertientes muchos textos bíblicos que hablan del servicio, la necesidad del servicio, la obligación bíblica del servicio. Justamente quiero tocar hoy otro texto que habla del corazón que debemos de tener sobre el servicio. Y me llamó la atención, estudiando sobre este material, lo que pude encontrar en uno de mis libros. Y es que en 1882 se graduó de la Facultad de Medicinas de la Universidad de Pennsylvania el doctor Howard A. Kelly. Kelly fue un gran cirujano y un ginecólogo de fama mundial. Ahora, más que la fama de Kelly o lo que él pudo haber hecho dentro del ámbito de la medicina, me llamó poderosamente la atención lo que él escribió en su diario exactamente la misma noche de su graduación. Miren las palabras de Kelly. Entrego mi tiempo, mi capacidad, mi ambición, a mí mismo, todo a Él. Bendito Señor, santifícame en mi servicio a ti. No me des ningún éxito mundano que no me acerque más a mi Salvador. Impresionante las palabras del doctor Kelly. Y definitivamente lo que vemos en la historia registrada sobre él vivió conforme a estos principios. Y esto justamente me sirve como plataforma para, con esta idea central en mente, quiero dirigirlos a un texto de la Escritura que nos enseña a cómo debemos de adorar al Señor bajo los términos del Señor. Justamente por eso he titulado el sermón de esta mañana, Sirviendo a Dios bajo los términos de Dios. Y el texto que vamos a estar analizando la mañana de hoy es Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Por favor, vayan en sus Biblias y quiero que mantengan este texto abierto frente a ustedes. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Quiero iniciar leyendo el texto. Y a medida que estudiamos y vamos recogiendo el pasaje, analizándolo, en este tiempo, Deuteronomio 10. No te escucho, hermana. Bueno, tú me entiendes. Ok. Deuteronomio 10, versículo 12. Mientras estamos recorriendo juntos este texto, quiero que tú mismo te analices. Quiero que te reflejes tú mismo y evalúes el texto a la luz de tu propia realidad. ¿Qué tú estás haciendo? ¿De qué manera tú estás sirviendo al Señor a la luz de este pasaje? El texto dice de la siguiente manera. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Vamos a orar. Padre, nos postramos nuevamente ante tu presencia. Señor, sabemos que estamos parados en tierra sagrada. Es ante tu trono, es ante tu presencia que tu iglesia bautista cristiana está en este momento. Desde minutos atrás, Señor, estamos rindiendo adoración y alabanza, Señor, a ti, para tu gloria, para tu honra, mi Dios.
Ahora recibe con agrado este momento, Señor, en el cual estaremos viendo una porción de tu palabra. Eres tú, Señor, hablando en este momento al corazón de tu iglesia a través de este siervo inútil. Por lo tanto, Padre, yo te pido que tú abras nuestro entendimiento, que nos permitas enfocarnos y concentrarnos en tu palabra. Señor, amonéstanos si tienes que amonestarnos. Muévenos si tienes que movernos. Corrígenos si tienes que corregirnos. Señor, no queremos salir de este templo hoy de la misma manera en que entramos. Queremos salir renovados espiritualmente. Queremos que tú nos hables a nuestros corazones y que tú nos permitas, Señor, servirte bajo tus términos, no bajo nuestros términos. También oramos, Señor, por aquellos que aún no te conocen. Desde ya oramos por ellos. De la misma manera en que tú tuviste misericordia de nosotros, cada uno de los que son creyentes, que han nacido de nuevo. En un momento determinado, Señor, tú nos llamaste para servirte, para ser hijos tuyos. También oramos por aquellos que aún no lo son. Ten misericordia de sus vidas y permite, Padre, que ellos reconozcan la realidad de sus vidas y la necesidad de un Salvador. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Deuteronomio es el quinto libro de la ley, lo que llamamos normalmente el Pentateuco. Y normalmente estos libros tomaban como nombre las primeras palabras registradas en el libro. Por ejemplo, en el libro de Génesis lo conocemos ordinariamente como el principio. ¿Por qué? Porque en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De la misma manera, Deuteronomio se llama usualmente estas son las palabras, o simplemente las palabras. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio capítulo 1, versículo 1 registra lo siguiente: estas son las palabras que habló Moisés a Israel a ese lado del Jordán. Y lo curioso de todo esto, quizás como una pequeña anécdota, es que el término proviene de la traducción de los antiguos manuscritos en los idiomas originales al griego, que llamamos normalmente la Septuaginta. Y esto viene justamente de Deuteronomio 17:18, donde el Señor desde aquel momento estaba viendo que Israel iba a pedir un rey. Y le decía: cuando este rey esté en ustedes, ellos deben de tener una copia de la ley. Así que justamente la Septuaginta tradujo esta palabra, que me voy a reservar el punto, pero la Vulgata Latina, tomando en cuenta la Septuaginta, traduce como Deuteronomium. Y de ahí es que viene justamente la palabra de Deuteronomio. Pero lo importante de todo esto, mis hermanos, es que este libro registra los últimos discursos de Moisés al pueblo de Israel, pronunciados justamente en la región de Moab, cuando el pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Aquellos que conocen la historia del Éxodo sabrán que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, de estar preso en Egipto, por así decirlo, de ser esclavos en Egipto por mucho tiempo, Israel todavía tenía en su corazón la idolatría que había visto y había vivido en Egipto. Muchos de ellos no creían necesariamente en las palabras que el Señor estaba mandando a través de Moisés relacionado con la tierra prometida. Y tenían dudas. No tuvieron fe. Tuvieron temor. No confiaron en el Señor. Lo que vemos en el relato bíblico, que a través de los años, aproximadamente 38, 40 años, toda esa generación que salió de Egipto murió en el desierto. Todos aquellos que vieron el poder de Dios, la mano poderosa como Dios los sacó de Egipto, murieron en el desierto por la incredulidad del pueblo. Así que lo que tenemos aquí en Deuteronomio, mis hermanos, es una nueva generación del pueblo de Israel. Muchos de ellos no habían escuchado
a Dios. Así que lo que está haciendo aquí Moisés, con ya unos 120 años de edad aproximadamente, siguiendo los mandatos de Dios, dando las instrucciones finales a su pueblo. ¿Para qué? Iban a entrar a la tierra prometida y necesitaban saber efectivamente cómo servir al Señor. Y esto es lo que vemos aquí. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, dice lo siguiente: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Múltiples instrucciones fueron dadas por el Señor al pueblo de Israel. Prescripciones, estatutos, leyes. Cómo normatizar la vida del pueblo. Y justamente llegamos al punto culminante relacionado con el sermón de hoy. Ya he leído el texto y voy a continuar insistiendo en los minutos que me quedan en el púlpito hoy sobre ese texto. Deuteronomio capítulo 10 justamente aquí entra en escena. Versículo 2 dice: ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Amados míos, de la misma manera en que Moisés apeló a Israel por el servicio diligente, de la misma manera yo apelo a sus corazones por el servicio al Señor. Muchos de nosotros tenemos años en la iglesia. Los pastores están orando justamente por la conferencia que tendremos. Prontamente tendremos 45 años, ¿verdad? Y vemos cómo el Señor ha ido cuidando y preservando a su pueblo. Ahora, cuando usted camina por los pasillos de este templo y usted se relaciona y saluda a las personas, quizás notará algo que yo he venido notando en los últimos meses. Cómo el Señor ha ido agregando a esta iglesia aquellos que han de ser salvos. Muchos de los hermanos que estaban hace 45 años atrás ya no están con nosotros. Algunos se han movido del lugar, otros han ido a otras iglesias, otros han sido llamados por el Señor a su presencia a través de la muerte. Y hoy tenemos una nueva generación de creyentes en IBC. Así que aquellos que son ya más senior, que tienen más tiempo con nosotros, como aquellos que son más jóvenes entre nosotros, no me refiero necesariamente a la edad biológica, sino al tiempo caminando los caminos del Señor, textos como estos son necesarios. ¿Cuáles son los requisitos que Dios establece en su palabra para servirle a Él bajo los términos de Él? Justamente lo que vemos aquí justamente en Deuteronomio. Quiero que veamos este texto desde tres vertientes. Quiero que veamos tres puntos claves. En primer lugar, quiero que veamos que no podemos servir al Señor bajo nuestros propios términos. No podemos servir al Dios del cristianismo. No podemos servir al Rey de Reyes bajo nuestros propios términos. En segundo lugar, quiero que veamos cuáles son los requisitos para servir a Dios bajo los términos de Dios. Y en tercer lugar, quiero que veamos cómo servir a Dios bajo sus términos. En pocas palabras, cómo no servir a Dios, cuáles son los requisitos para servir a Dios y cómo servir a Dios. Esta verdad que vemos en este texto debería de mover nuestros corazones de manera genuina, arrodillados ante Él. ¿Cómo servirle a Él? De la manera que Él le agrada, de la manera que Él establece en su palabra, no bajo mis términos, no de la manera que yo quiero,
no de la manera en que yo me siento cómodo, sino como Él está instituido en su santa y bendita palabra. Los pastores han dicho de manera clara, y quiero que lo tengas en cuenta nuevamente, quiero ser reiterativo en esto, mi amado hermano. Si eres creyente genuino, si Dios apartó todo lo que antes hacías, te rescató de tu vana manera de vivir y te colocó en la iglesia como su hijo, entonces tú tienes el Espíritu Santo en ti. Creo que estamos claros en este punto. Y si Dios te rescató, Dios te dio dones para que le sirvas a Él. Él te rescató, Él te capacitó y Él te dio dones para servirle a Él. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero todas estas cosas, se refiriendo a los dones espirituales, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En pocas palabras, el Espíritu Santo coloca dones en su pueblo como Él quiere. Tenemos hermanos que todas las semanas nos ayudan con los cánticos. Y ellos tienen esos dones. Particularmente estoy claro, el Espíritu Santo no me ha dado a mí ese don. Yo canto y mi esposa me da con el codo, cállate. Es la realidad, tengo que entenderlo. Como Él quiso, Él no me dio ese don a mí. Ahora, 1 Corintios capítulo 14 dice lo siguiente, versículo 12. Así que también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Hermanos, Dios te dio un don espiritual, por lo menos uno. Y el objetivo es para edificar al cuerpo de Cristo, a esta IBC. Y la pregunta inicial es esta: ¿estás utilizando los dones espirituales de la manera en que Dios indica en su palabra en beneficio de la iglesia? ¿Estás utilizando ese regalo que Dios te dio para beneficio de la iglesia? Permíteme ponértelo de una manera bien simple. Todos los años, aunque algunos no lo crean, se celebra en la República Dominicana el Día del Padre. Y aquellos que tenemos hijos pequeños, nuestros hijos vienen donde nosotros a través de la madre y nos piden dinero para darnos regalo a nosotros mismos. Lo que ha hecho Dios con los dones espirituales es darte un don para servirle a Él. Quiero que está clara la ilustración de esta manera. Dios nos ha equipado para que le sirvamos a Él. Y el concepto, la palabra servicio que vemos en nuestras Biblias, básicamente significa trabajo. Así que un servidor es un trabajador. Es una persona que puede estar trabajando, cultivando el campo, diseñando, desempeñando algún oficio, en algún trabajo ministerial o sirviendo a Dios mediante la adoración, lo que hacemos constantemente. El problema es que algunos creyentes no están sirviendo a Dios bajo las directrices de Dios, como vemos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. ¿Cuál es el primer elemento que vemos aquí? Que justamente no vemos a Dios como deberíamos de verlo de acuerdo con la Escritura. No tememos a Jehová nuestro Dios. No consideramos, mis hermanos, nuestra impiedad frente a la santidad de Dios. Y cuando no honramos a Dios bajo los términos de Dios, simplemente estamos mancillando nuestro servicio al Señor. Permíteme darte 2 ejemplos para que veas la gravedad de este asunto. Cuando no servimos a Dios bajo los términos de Dios. Levítico capítulo 9, versículo 23.
enseña lo siguiente: Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció sobre todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar. Viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Moisés y Aarón estaban ante el tabernáculo del testimonio. Estaban adorando al Señor y la gloria del Señor apareció. ¿Y qué hizo Dios? Había un holocausto, un animal sacrificado, y Dios manda fuego de su presencia para consumir este sacrificio. Lo que sigue narrando el texto en Levítico 10:1 es impresionante y es doloroso. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, sobre el cual pusieron incienso. ¿Cuál fuego? ¿De qué manera estos dos hombres iban a adorar al Señor? Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Dios había dado la provisión del fuego y ellos tomaron otro fuego. El texto dice: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Dos hombres, hijos del sumo sacerdote, se estaban preparando para servir al Señor. De hecho, el contexto del pasaje es justamente la consagración de ellos. Pero no sirvieron al Señor bajo los términos del Señor. Resultado: literalmente fueron incinerados frente a la presencia del Señor. Esto mismo pasa cuando tú y yo no estamos adorando al Señor como Él indica en su palabra, como lo vemos en Deuteronomio capítulo 10. Y lo vamos a continuar desarrollando. No le estamos adorando a Él como Él indica que debemos de adorarle. Déjame darte otro ejemplo. Colosenses capítulo 3, versículo 22 dice lo siguiente: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, Iglesia Bautista Cristiana, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Entonces, mis hermanos, también existe otra manera de servir a Dios fuera de los términos de Dios. Cuando mi servicio al Señor tiene como prioridad que los demás me vean, no para la gloria de Dios, sino para mi propia gloria, estoy sirviendo al Señor bajo mis propios términos. Y damos gracias al Señor que en esta dispensación Él nos manda fuego delante de su trono frente a aquellos que estamos adorándole bajo nuestros propios términos, como lo vemos en Levítico. Él ha sido misericordioso con nosotros. Pero cuando recorremos la historia, vemos como muchos hombres de Dios, sirviendo bajo sus propios términos, fueron descalificados porque no le sirvieron bajo los términos de Dios. ¿Qué pasa por tu corazón, mi hermano, cuando estás sirviendo? ¿A quién tú quieres agradar? ¿A ti mismo? ¿O a Dios? ¿Quién es el foco de tu atención? ¿Tus propios egos? ¿O el Señor? Recordemos textos como Lamentaciones capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Arrepintámonos, en pocas palabras, de la manera en que estamos sirviendo al Señor.
cuando lo estamos haciendo no bajo sus términos, sino bajo mis términos. Y luego de haber visto sumariamente cómo servir al Señor, lo que no debemos de hacer sirviendo al Señor bajo nuestros propios términos, quiero que nos vayamos nuevamente a Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, para que podamos iniciar con el segundo punto de nuestro sermón de esta mañana. Deuteronomio 10, 12 dice lo siguiente: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames. Cuando Israel, como dije inicialmente, estaba presto a entrar a la tierra prometida, Dios, por medio de Moisés, recuerda al pueblo cómo ellos deberían de servirse. Dios se le había dado las bendiciones, los había cuidado y estaba presto ahora a darle la tierra prometida, Canaán. Era una nueva generación de israelitas, como hoy tenemos una nueva generación de IBC. Ahora, permíteme preguntarte, Iglesia Bautista Cristiana, el Señor que nos ha guardado por 4 décadas, hemos visto a través de estos años cómo la poderosa mano de Jehová está sobre este pueblo. Nos ha preservado, nos ha cuidado. Él ha agregado a las filas de la iglesia a nuevos creyentes. Nos ha provisto de pastores, de músicos, de técnicos en todas las áreas, de diáconos, de ujieres y muchos otros ministros que trabajan constantemente. Él ha llenado de bendiciones a este pueblo. Ahora, quiero hacerte esta pregunta a ti de manera directa. ¿Qué demanda Jehová de ti para que le sirvas? Nuevamente mira Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Y ahora quiero que cambies el término Israel y pongas tu nombre. Ahora pues, Israel, o ahora pues, Odalis, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios. Y este justamente es el primer elemento que me indica a mí cómo debo de servir bajo los términos de Dios. Temer a Dios. Es lo primero que tenemos que tomar en consideración. Y el concepto temer no se refiere a un miedo, a un terror. Temer básicamente viene de la misma raíz de la palabra de reverenciar. Y es lo que vemos aquí. Por eso que la Biblia, la Pechita, que es básicamente la traducción de los textos al arameo, dice lo siguiente. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, Israel, ¿qué demanda de ti Yahweh, tu Dios? Sino que le reverencies. Así que lo primero que tenemos que tener, mis amados hermanos, es considerar que lo que estamos haciendo es para reverenciar a Dios. Este es el primer elemento. Reverenciar a Dios. Cuando contemplamos la grandeza de Dios, cuando reconocemos la santidad del Señor y cuando lo comparamos con nuestra propia realidad, lo que debería de brotar de nosotros es un corazón arrepentido. No merecemos estar aquí. No merecemos servirle al Señor. De hecho, Él no es como los falsos dioses y la mitología de dioses antiguos que se nutrían de las alabanzas de las personas. Él es el autosuficiente. Él es el creador de todo. Él creó el mundo con su boca. Él crió la humanidad con sus labios. Nuestros primeros padres, Adán y Eva. Toda la creación viene de Él. ¿Necesita el Señor nuestra adoración realmente para vivir? ¿Te necesita a ti realmente para sobrevivir? Él es Yahweh. Él es Jehová. Él es el autoexistente. Él es Dios. Y aún con lo grande que es Él, te ha dado el privilegio de que le sirvas. Y te ha dado dones para que le sirvas con esos dones en la iglesia. ¿Lo estás haciendo? Es por un acto de pura gracia que estamos aquí. Por medio de la fe le agradó salvarnos. Y por medio de la fe somos hijos de Él.
Y Él nos ha dado justamente la capacidad para servirle. Mira lo que dice Kelly Dalis en su comentario sobre Deuteronomio. El temor del Señor, que surge del conocimiento de la impiedad propia ante la presencia del Dios Santo, debe formar la emoción principal en el corazón que instigue al hombre a caminar todos los caminos del Señor y a mantener una conducta moral en su forma más estricta. Lo que Kelly y Dalis básicamente están diciendo. Cuando vemos la grandeza de Jehová y vemos lo miserable que somos, debemos de hacer todos los reparos en nuestras vidas para caminar conforme a sus estatutos. Porque por un acto de pura gracia, Dios nos ha permitido estar en su presencia, sirviéndole. Básicamente es lo que dice. Recuérdate Levítico capítulo 10. Nadab y Abiú no temieron a Jehová y Jehová los fulminó a ambos. Cuando no consideras la santidad de Dios, cuando tú no consideras quién es Jehová, cuando tú no consideras quién es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, te crees grande en tus propios términos. Te crees imprescindible, te crees necesario. Pero a la luz de la Escritura, mis hermanos, no lo somos. No lo somos. Él nos ha permitido servirle por un acto de pura gracia. De pura gracia, simplemente. Amados, Isaías capítulo 6, versículo 3 está en la Biblia. E Isaías capítulo 6, versículo 3 continuará en la Biblia. Y ese texto sigue apelando a nuestra conciencia, dice él mismo. Y los serafines continuaban uno al otro dando voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines alababan y rendían servicio al Señor de la forma más pura posible. No se cansaban. No se cansaba de dar voces uno al otro diciendo: Él es santo, Él es santo, Él es santo. Repitiéndolo una y otra vez. Esa misma manera tú y yo debemos de recordar quién es Jehová cada vez que venimos los domingos aquí al templo. ¿Quién es Él? ¿Y por qué estamos aquí? Nuevamente, Iglesia Bautista Cristiana, ¿qué es aquello que Jehová demanda de ti? Para poder servirle bajo sus términos y no bajo nuestros términos. Nuevamente vea Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Y quiero que veas ahora mismo la pregunta con otro punto adicional. Ahora pues, Iglesia Bautista Cristiana. Ahora pues, Odalis Burgos, ¿qué pide Jehová de ti? Que andes en todos sus caminos. Simple. Cuando tú como creyente tienes en presencia de ti, cuando recuerdas, cuando consideras la santidad de Dios y tu propia realidad, debe de brotar de tu corazón un temor que te debe de impulsar a andar en todos los caminos de Dios, conforme vemos en la palabra de Dios. Andar en todos sus caminos, mis hermanos, no es nada más y nada menos que la expresión más elevada de devoción a Dios. No es para ser salvos. No somos salvos por guardar la ley. Somos salvos por gracia. Pero debemos de guardar la ley porque somos salvos. Debemos de andar como Él indicó que debemos de andar porque somos justamente salvos. Cuando caminas allá afuera y el mundo te ve, ¿a quién ve? ¿Ve un creyente nominal que dice que es cristiano? ¿O ve un individuo pecador que hace todo lo que está en sus fuerzas para agradar al Señor?
Es posible que te digan antisocial, sí. Es posible que te digan dinosaurio, sí. Pero la inmutable palabra de Dios no ha cambiado. Así que debemos de continuar caminando como ella indica que nosotros debemos de andar. Esta devoción a Dios, caminar de acuerdo con los caminos del Señor, debe de colocar en nosotros un fervor, una pasión, un entusiasmo por las cosas de Dios. Es el tipo de creyente que se desvela para que lleguen los domingos y podamos reunirnos como pueblo de Dios para alabarle a Él. Eso es celo por la palabra de Dios. Yo sé que los domingos son complicados. Tenemos que levantarnos súper temprano, hacer todo rápido. Pero debemos de hacerlo. Porque tenemos una cita con la persona más importante, y literalmente lo digo, del universo, Dios. Es verdad, está en nuestras casas. Es verdad, está con nosotros. Pero justamente en este momento tenemos el privilegio de reunirnos como su pueblo y adorarle a Él. ¿Cómo está tu corazón los domingos en la mañana? ¿Cansado? ¿Explotado de una semana? Y quizás el celular se daña. No despiertas. Pero independientemente de lo que pueda ocurrir, nuestra cita es con tu iglesia para servir a tu Dios. Eso es lo que debe de estar en nuestros corazones, mis amados hermanos. Cuando estudias la Escritura, ¿con qué corazón lo haces? ¿Un checklist? ¿O estás buscando la voluntad de Dios para adorarlo conforme a sus términos? ¿Qué está en tu corazón? ¿De qué manera tú estás sirviendo al Señor en estos puntos? ¿En tu vida se evidencia la piedad, mostrando misericordia por los demás, compasión por las almas, compasión por los perdidos? Eso es caminar conforme a los caminos de Dios. Esto es caminar conforme Él establece en su palabra. ¿Tienes celos por la cosa del Señor? ¿Sirves diligentemente a Dios? ¿Ese es tu tipo de servicio? ¿De manera diligente? Y estas son preguntas que yo mismo me hago constantemente. Deuteronomio 11. Enfocados en Israel, entonces justamente reitera ese mandato de andar en los caminos del Señor. Mira lo que dice Deuteronomio 11, versículo 1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Deuteronomio 11:8 dice lo siguiente: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. 11:13, si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo prescribo hoy, andando a Jehová vuestro Dios, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 11:18, pondréis mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. La ataréis como señal en vuestras manos y serán por frontales ante vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos. Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Constantemente repitiendo la palabra de Dios a tu propio corazón y a tus familiares. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Deuteronomio 11:22. Porque si guardares cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que lo cumpláis, y si amares a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él. Aquellos, mis hermanos, que se proponen a servir al Señor bajo los términos de Dios, evidentemente que en su vida vemos un temor reverente al Señor. Y bajo la guía del Espíritu Santo se esfuerza día tras día por cumplir la voluntad de Dios. Esto demuestra que esta persona ama al Señor. Siente celos por las cosas del Señor. Permite reiterar mi pregunta nuevamente. Creo que ese es un examen, al final de cuentas ya todos tendrán la respuesta. Iglesia Bautista Cristiana,
¿Estás sirviendo al Señor bajo los términos del Señor? Conforme vemos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Nuevamente mira el texto. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová de ti? Que lo ames. Que lo ames. Eso es lo que pide el Señor de su pueblo. Juan capítulo 14, versículo 15 nos da una interpretación más extendida de este pasaje. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Simple. Si amas a Jehová, si amas a Dios, si amas al Rey de Reyes y Señor de Señores, guardad sus mandamientos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 4 dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda la palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. No sé si ustedes han tenido la misma vivencia que a veces yo he tenido con personas que no son creyentes. Y quizás un cristiano genuino también pueda tener este tipo de concepto. Por muchas de las instrucciones que vemos en la palabra de Dios, algunos entienden que el cristianismo es simplemente una religión del no. No hagas esto, no hagas lo otro. Y justamente han colocado como un noísmo en grado superlativo. No hagas aquello, no hagas lo otro. Pero cuando tú estudias cuidadosamente la palabra del Señor, cuando tú inquieres justamente en el texto de la Escritura y apuntas a tu corazón de manera directa, no verás los no que las personas ven. No verás trabas en tus vidas. Todo lo contrario, verás el amor de Dios protegiéndote a través de estos mandatos. Permíteme darte algunos breves ejemplos. Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás. Ahora, ¿qué pasa si yo hago todo esto? Me convierto en idólatra. Éxodo capítulo 25 dice lo siguiente: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Ahora mira lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os erréis. Los idólatras no heredarán el reino de Dios. Así que cuando el texto dice que no debemos de idolatrar nada, aquí hay una provisión del mandamiento que te dice por qué no lo debes de hacer. Ahora permíteme bajar un poco más a la tierra. Permíteme descender un poco más. Éxodo 20:13 dice no matarás. Creo que es entendible este mandato. No debo de explicarlo bastante. No matarás. Esta prohibición de no matar, ¿es porque Dios quiere mortificarnos o es para beneficio de ustedes? Mateo 7:27 dice lo siguiente. Oíste que fue dicho, Éxodo 20:14 dice lo siguiente: no cometerás adulterio. Y como vemos lo que pasa en el mundo, justamente sabemos por qué Dios dice que no debemos de cometer adulterio. Mira lo que dice Mateo 5:27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Viste lo que dice el texto? ¿Es una prohibición para tu cuidado o es una prohibición para mortificarte? Éxodo 20:15, no hurtarás. ¿Es una prohibición porque Dios justamente es malvado? ¿O es una provisión para cuidarte a ti? Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falsos testimonios. Todos hemos sido testigos en algún momento de cómo reputaciones han sido destruidas por mentiras y falsos testimonios.
Cuando vas en una vía y quizás te desconectas un poco de la realidad y ves un letrero que dice no cruzar. Tú dices, no, el gobierno es un noísmo superlativo, yo no voy a hacer caso del gobierno, yo voy a cruzar por acá, y cruzas. Y te encuentras con un acantilado y caes y te destruyes. Ese no pasarás. ¿Fue porque el gobierno quería mortificarte o era para tu bien? Es lo que vemos justamente aquí en las Escrituras. Estas oraciones que podemos ver en sentido negativo justamente traen consecuencias positivas en nuestras vidas. Así que los no de Dios son positivos para nosotros. Así tenemos que ver estos mandamientos. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3 dice lo siguiente. Pues el amor de Dios, pues es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos. Y mis hermanos, sus mandamientos no son gravosos. No son una carga que nosotros no podemos seguir. Él te salvó, Él te rescató, Él colocó el Espíritu Santo en ti. Y es justamente para permitirte caminar bajo sus caminos. El hombre natural, aquel que no conoce al Señor, aquel que todavía no ha sido regenerado, no puede seguir estos mandamientos. Y si trata de seguirlos, no es nada más que por tema cultural. Pero no necesariamente para agradar al Señor. Hasta ahora hemos visto que algunas personas han servido al Señor bajo sus propios términos. Esto conlleva una adoración de manera inadecuada, buscando su propia gloria, buscando su propio deleite, no para honrar al Señor. También hemos visto en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, ¿cuáles son las provisiones o de qué manera el Señor nos indica que debemos de servirle a Él bajo sus propios términos? Temer a Dios, amar a Dios, guardar los mandamientos de Jehová. Justamente es la manera en que nosotros debemos de servirle a Él bajo sus términos. Ahora quiero que veamos el último punto del sermón. Y es justamente servir a Dios bajo los términos de Dios. Nuevamente vayan a Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y la parte C, al final. Sino que sirvas a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entrega total es lo que dice el mandato. Con todo tu corazón y con toda tu alma es la manera en que el pueblo de Dios debe servir a Dios bajo los términos de Dios. La palabra que nuestras Biblias traduce como corazón básicamente se refiere al entendimiento, al espíritu, a la inteligencia, a la meditación, a los propósitos y voluntad, entre muchos otros. Así que básicamente el concepto de corazón se refiere al centro de la personalidad de un individuo. Al centro de la personalidad de un individuo. De la misma manera la palabra alma se refiere a anhelar algo, a desear algo, a querer algo, a colocar toda su voluntad para eso que está en sus propósitos. En pocas palabras, el centro de sus deseos e inclinaciones. Así que cuando el texto dice aquí en Deuteronomio capítulo 10 y en muchos otros textos de la Escritura que debemos de servir a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, lo que el texto está diciendo, que debemos de servir al Señor con todas mis capacidades y entrega total para el Señor. Eso es lo que dice el texto. Ahora, ¿es eso lo que estamos haciendo nosotros? Cuando estamos sirviendo al Señor, estamos colocando toda nuestra voluntad en servirle a Él. Estamos colocando en Él todo nuestro interés. Estamos colocando todos nuestros propósitos para servir al Señor. Estamos enfocando todos nuestros anhelos. Deseamos genuinamente de corazón servirle al Señor, respetarle, amándolo, guardando sus mandamientos, con todo nuestro ser involucrado, con todo mi yo involucrado.
Amados hermanos, servir al Señor bajo los términos de Dios debe ser exactamente lo más importante que hagamos en nuestras vidas. Debe ser nuestra pasión. Debe de consumir nuestras fuerzas. Debemos demostrar con el servicio lo que nuestras bocas dicen, que amamos al Señor. ¿Lo amas? ¿Pero le sirves de acuerdo como Él dice que debemos de servirle? ¿Eso es lo que está en nuestros corazones de manera genuina? Es el estándar más elevado de la oración. Es la prioridad en cada uno de nosotros. Eso es lo que debe de tener. Ahora, vemos este mismo mandato de Deuteronomio 10:2 en otros textos. No es el único texto que habla de este pasaje. Deuteronomio 11:13 dice lo siguiente: si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo tu corazón y con toda vuestra alma. Josué capítulo 22, versículo 5, y el contexto es, ya las guerras habían terminado. Habían algunas tribus, algunas personas que estaban con Josué, que estaban del otro lado del río. Y como ya todo había terminado, Josué dice, vuelvan nuevamente a sus ciudades. Ahora en Josué capítulo 22, versículo 5, él dice lo siguiente: solamente que con diligencia cuiden de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Luego de todas las batallas, estos guerreros marchan nuevamente a sus hogares. Y él está agradecido porque escucharon la voz de Moisés y la voz del propio Josué. Y cuando se van de retirada, él le dice, cuiden de guardar el mandamiento que Jehová dio por boca de Moisés. ¿Cuál fue el mandamiento? Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Mira lo que dice Josué 22:5. Que améis a Jehová vuestro Dios, que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y que le sigan a Él y le sirvan a Él con todo vuestro corazón y vuestra alma. ¿Vieron? Reiteración exactamente del mismo mandato. Primera de Samuel capítulo 12, versículo 19. Vemos un hecho lamentable registrado en la Escritura. El pueblo de Israel, como ya el Señor lo había dicho justamente en el Pentateuco, estaba pidiendo un rey. Pocas palabras, estaban desechando el gobierno de Dios a través del profeta. Teocracia. Ellos dijeron no. Como todas las naciones tienen reyes humanos, queremos un rey también. 1 Samuel capítulo 12, versículo 19 dice lo siguiente: el pueblo ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal al pedirle rey entre nosotros. ¿Qué dice el profeta? ¿Qué dice Samuel? 1 Samuel capítulo 12, versículo 20 dice lo siguiente: no temáis. Vosotros habéis hecho todo este mal. Ustedes son pecadores de verdad. No vamos a ocultar esto. Transgredieron la ley de Dios. Rechazaron el gobierno de Dios por un gobierno humano. Es cierto, lo hicieron. Ahora bien, pero con todo esto, no os apartéis de Jehová, sino servidle con todo vuestro corazón. Hace unos 2 meses atrás, estuve compartiendo con un hermano. Y luego de haber discutido, haber dialogado, haber analizado algunos puntos ministeriales, yo le hice la siguiente pregunta: hermano, ¿cómo tú preparas el sermón? Y lo que me dijo este hermano fue chocante para mí. Me dice, mira, yo me levanto,
e inicio el sermón de rodillas. Comienzo a orar, a colocar ante el Señor mi agenda, mis días, pidiendo perdón por mis pecados. Bajo la guía del Espíritu Santo estudio el texto, veo los márgenes, dónde está la idea, dónde inicia, dónde termina, lo que llamamos perícopa. Estudio ese pasaje muchas veces. Lo leo N cantidad de veces en la versión que ellos usan en la iglesia en la cual le pertenece. Chequeo ese pasaje con otros textos, con otras Biblias, con otras traducciones. Voy a otros idiomas, como él conoce los idiomas originales. Si el texto está en el Antiguo Testamento, él va al hebreo. O si está en el Nuevo Testamento, él va al griego. Y analiza e invierte tiempo. Luego prepara el bosquejo. Y comienza a desarrollar el sermón. Y durante la semana está viviendo y trabajando en el sermón. El sermón está controlando su vida. Luego que el sermón está listo, él lo repite una y otra vez. Y lo analiza una y otra vez. Y lo corrige. Y cuando ya está a punto de predicar, entonces ahora viene con todos los comentarios bíblicos que tiene. Para ver si lo que dicen otros autores va con lo que le entiende. En donde hay un punto donde no haya coincidencia, analiza el porqué. Al final dice: Señor, te entrego este sermón. Porque aunque he hecho todos los esfuerzos humanos, he dejado la piel en el sermón. Al final de cuentas, tú lo vas a utilizar como tú quieres. Yo le pregunto, ¿pero por qué tú haces todo esto? Ahora él me hizo una pregunta que me hizo reflexionar. Y me dice: Odalis, cuando estás en tu trabajo, que tienes un jefe humano, que estás sirviendo a un cliente humano, ¿cómo tú te preparas? Bueno, estudio, me preparo, hago ABCD. Y él luego me dice la pregunta: si el estándar tuyo es aquí, ¿tú crees que el estándar de Dios debe ser aquí? En pocas palabras, si tú das el 100%, ¿tú crees que tú deberías de darle el 90% a Dios? ¿En tu servicio en el ministerio a Dios? Y esa pregunta me hizo reflexionar sobre mi propia vida. Quiero compartirte lo que he reflexionado. Ahora no quiero que me respondas. Quiero que te lleves esto en tu corazón y lo analices en tu casa con una taza de té, café, o los hombres que a veces estamos en la caja de la nada, pues salgamos un poquito de la caja de la nada y reflexionemos en esto. Si yo llego a mi trabajo, que le llamamos secular, a las 8 de la mañana, y si yo digo que Dios es más importante que todo, y si yo sé que el servicio de adoración inicia 9 de la mañana con la escuela dominical, ¿a qué hora debería yo de llegar al templo? Si yo sé que el servicio aquí de manera directa empieza a las 10 de la mañana, pero yo a las 8 estoy en la oficina, ¿a qué hora yo debería entrar por esa puerta? Si yo sé que si mis jefes carnales, terrenales, humanos y pecadores colocan sobre mis hombros una responsabilidad y yo, como creyente, hago todo esto, no para agradarles a ellos, sino para el Señor, porque debo de dar el 100%, porque estoy representando al Señor en esa posición donde estoy. ¿Tú crees que en la iglesia mis hermanos deberían de llamarme a mí constantemente y decirme, te toca servir en esta área? ¿Dónde está el centro de tu atención? ¿Quién es más importante realmente para ti? Estoy haciéndome las preguntas a mí. ¿Es Dios o es tu trabajo? ¿Es tu trabajo o es Dios? ¿Qué debería estar justamente en tu vida? Aquellos que tenemos responsabilidades ministeriales que implican una diligencia excepcional. ¿Qué estamos haciendo con esto? Romanos capítulo 12 dice lo siguiente, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos,
fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mira cómo lo traduce otra versión. No sean perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Mis hermanos, durante toda la semana, como pueblo de Dios, nos estamos preparando para servir al Señor. Durante la semana, algunos hermanos están acá, están ensayando, preparando justamente todo lo necesario para ayudarnos en la adoración al Señor. El templo está preparado. Los himnos están siendo cantados. La oración del pueblo de Dios está subiendo hasta el trono de Dios. Dios está hablando a su pueblo por medio de su palabra. Pero a pesar de todo esto, algunos de nosotros simplemente nos conformamos con dar algo de nosotros al Señor. Recuerda, estamos frente al Rey de Reyes, frente al Señor de Señores, frente al Dios Creador. ¿Crees que la adoración que le estás dando a través de tu servicio está llegando a su trono? Si estuvieras frente al presidente de la República y él coloca sobre tus hombros una responsabilidad, ¿qué harías? Quizás diera lo mejor de ti. Pero estamos frente al Dios Creador. Estamos frente al Omnipotente. Estamos frente al Omnisciente. Estamos frente a Jehová. ¿Qué oración, qué adoración le estamos dando? No seamos como Caín, que de acuerdo con Génesis 4:3, él llevó algo de la cosecha que tenía. Seamos como Abel, que debemos de servir al Señor con lo primogénito que tenemos, con lo más excelente. El texto dice lo primogénito de las ovejas, lo más gordo de ellas. Podemos tomarlo como lo mejor que tenía justamente Abel, lo llevó a Dios. ¿Qué es lo mejor que tú tienes justamente para dar al Señor? Hermano, la manera en que sirves a Dios es una medida que demuestra cómo amas a Dios. Lleva esa reflexión en tu corazón. Vamos a orar. Padre, reconocemos nuestras incapacidades humanas para amarte conforme a tu voluntad. Pero conforme vemos en la Escritura, tú has colocado tu Espíritu Santo y has dado dones a tu iglesia para servirte. Ahora pues, mi Señor, yo te pido, yo te imploro que tú hayas trabajado en los corazones de tu pueblo para que te amemos conforme a tus propósitos. Muchos de nosotros estamos por años sirviéndote, Padre. Y es posible que apenas estemos dando algo de nosotros a ti. Si ese es el caso de alguno de mis hermanos que están aquí, si tú has hablado, Señor, a sus corazones a través de este texto, Deuteronomio 10:12, yo te pido, Señor, que tú transformes sus vidas y de manera diligente, con entusiasmo y amor, te sirvamos, Señor. Que dejemos toda la piel en el terreno. Que reconozcamos, Señor, que tú eres lo más grande y por lo tanto debemos de servirte conforme a tu propósito, conforme tú indicas en tu palabra. Ahora, Señor, es posible que dentro de nosotros también existan algunas personas que aún no te conocen. Servirte a ti bajo tus términos es un privilegio que solo tenemos los creyentes, los que hemos nacido de nuevo.
Pero es posible que dentro de nosotros también existan algunas personas que aún no te conozcan. Padre mío, yo te pido que de la misma manera en que tú tuviste misericordia de cada uno de los que estamos hoy aquí, que somos parte de tu pueblo, que somos tus hijos, yo te pido que tú tengas misericordia de ellos también. A través del apóstol Pablo tú escribiste en Romanos que si una persona confiesa que Jesús es el Señor, es una persona de manera genuina e entiende, comprende que Cristo está vivo, que fue resucitado de entre los muertos, la conclusión es que será salvo. Por lo tanto, Padre, yo te pido, yo te imploro, que si tú has movido el corazón de alguna de las personas que aún no te conocen, si tú has colocado frente a ellos la realidad, una expectativa de juicio y de la necesidad, Señor, de un Salvador, yo te pido, Padre, que tú lo motives a que te siga y que te sirva. Y sobre todo, yo te pido que esta persona abra su vida, abra su corazón y acepte a Cristo por fe para perdón de sus pecados y para salvación eterna. Si este ha sido, Señor, el deseo de alguno de aquellos que aún no te conocen, y sin ánimo de avergonzar a nadie, yo te pido que nos permitas verlo para orar con ellos, gozarnos con ellos, Señor, deleitarnos, Señor, con ellos y alabarte con ellos. Si ese ha sido el deseo, si esa ha sido la intención de alguno de ustedes, nos gustaría que levantaran las manos. Todos los demás tenemos nuestros rostros con los ojos cerrados. Si este ha sido justamente el deseo de tu corazón, permítenos ver tu mano. Queremos orar contigo. Queremos mostrarte lo que dice la Escritura. Queremos caminar contigo. Mi Señor, tu palabra fue predicada, tus mandamientos fueron expuestos. Ahora trabaja, Señor, en el corazón de tu iglesia y permítenos, Señor, cada día honrarte y alabarte conforme a tus términos. En Cristo Jesús oramos. Amén.